Pero vine de rojo. Prevenidos, vamos a 4, 3, otro 3, 2. Estimado público que nos escucha, nos encontramos en un programa más de Martes Rojo, un programa que trata los problemas más inquietantes de este país y del mundo, y que en su análisis verá los pros y los contras sobre situaciones que son hoy en día un polvorín que puede darnos luz o puede ser apagado fácilmente por agua. Hoy vamos a concluir el ya interminable problema del sindicalismo, hablando de cómo se encuentra el sindicalismo actual en México y en el mundo. Empezaríamos con una opinión del compañero Enrique, luego Manuel y luego Héctor. Bueno, mira, el sindicalismo en México, la verdad es que ya lo habíamos comentado en dos programas anteriores sobre la situación de los sindicatos. A nivel general, a nivel del mundo, sabemos que hay una embestida de parte de las gentes en el poder del sistema capitalismo en contra de los sindicatos. Y en México pues pasa lo mismo. De hecho, vemos que la mayor cantidad de sindicalistas surgieron por allá a principios del siglo XX y se formaron muchas centrales y había un buen número de trabajadores sindicalistas, y hoy vemos que ha disminuido el número de compañeros que se dicen sindicalistas. Actualmente tenemos alrededor de 53 millones de trabajadores en la República Mexicana. En la República Mexicana. Y apenas tenemos un 10% de esos 50 y tantos millones de trabajadores. Es decir, que estamos hablando de una población de entre 10 millones, de entre 5 a 10 millones de trabajadores sindicalizados. Y eso pues habla por sí mismo de la forma en cómo han sido atacados los gremios sindicales y cómo esa ofensiva ha provocado la disminución de este número. ¿Qué tan importante es? Pues habría que verlo, ¿no? Porque analizarlo, porque, por ejemplo, los frutos, los frutos que hoy están presentes en los sindicatos, en los trabajadores, como la jornada de 8 horas, como las vacaciones pagadas, como el reparto de utilidades, etcétera, etcétera, han venido en retroceso gracias a la ofensiva que ha estado desatando el capitalismo contra los trabajadores. Y bueno, tan solo hay que recordar, por ejemplo, en el caso del Congreso del Trabajo, que en su mejor momento llegó a contemplar alrededor de 6 millones de trabajadores. Hoy no tiene más que 800,000, 900,000 y posiblemente llegue al millón. La CTM, la CROM y otros han ido disminuyendo. Y no se diga los sindicatos universitarios, ¿no? Aquí en Puebla específicamente, nada más podemos hablar de un sindicato universitario con esa capacidad de lucha. Y también ha sido golpeado desde 1990 hasta la fecha. Y su población ha disminuido increíblemente, ¿no? Si en aquella ocasión de los años 80 donde se formó, estábamos hablando de alrededor de 7,000 trabajadores universitarios afiliados al SUNTUAP o al SUNTU 15 que habíamos comentado, ahora no resultan más allá de 500 o 400 trabajadores dentro de ese sindicato, que todavía va a la baja. Entonces, en un panorama general, vemos que la ofensiva de la clase dominante a través de los que nos están gobernando ha sido tan terrible que los sindicatos están a la defensiva, los trabajadores están a la defensiva.
Bueno, ya Enrique nos habló en términos muy generales sobre lo que cuantitativamente ha sucedido con los gremios sindicalizados, ¿no? Yo quisiera ampliar un poco más el análisis del fenómeno del sindicalismo y llevarlo a otro contexto, ¿no? A otro contexto en el cual aparecen una serie de fenómenos alrededor de lo que sucede con los sindicatos. Y esto, en primer lugar, tiene que ver con una cuestión. En la medida de que se han ido desarrollando las fuerzas productivas, esto es a nivel mundial, el concepto, no la esencia de lo que es un sindicato o lo que debiera ser un sindicato, se ha ido modificando. No es nada sorprendente que con este fenómeno de la ola privatizadora a nivel mundial, pues constituye una fuerza que repliega el sindicalismo en general, en México y en el mundo, al menos en la idea que tenemos del sindicato. ¿Por qué tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas? Porque al desarrollarse las fuerzas productivas se va acrecentando la división del trabajo y se van creando nuevas instancias de producción y se les va dando otra forma, otro cariz, otro matiz al acto del trabajo y de la producción, de manera que por ejemplo en Puebla, para poner un ejemplo así, en Puebla hace 50 años o un poco más, pues era una ciudad textil. Aquí estaban las grandes empresas textileras y por lo tanto era el gremio de los trabajadores de la industria textil el que aglutinaba la mayor parte de la fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo pues estaba organizada y estaba dentro del sindicato y devenía sobre todo de una idea de lo que era el desarrollo del sindicalismo, ¿no? No me gustaría dejar de mencionar una cuestión que me parece interesante para comprender un poco más el fenómeno del desarrollo del sindicalismo. El sindicalismo pasó en un momento dado, digamos, en el caso de Puebla, por ejemplo, de que hubo un desarrollo de la industria textil y por lo tanto de la clase trabajadora, con la innovación, la técnica nueva que fue dejando atrás la industria textil y las inversiones que crearon diferentes y nuevas formas de producir y nuevas áreas de trabajo, el desarrollo de la electrónica, el desarrollo de una serie de nuevas ramas, de nuevas industrias, y entonces se fue privatizando la propia concepción. Fue privatizando todo. Cuando entra la ola privatizadora empieza a privatizar todo, ha privatizado incluso la política, ¿no? Entonces los sindicatos y hay una relación entre la inversión y el trabajo y los beneficios que puedes tener como trabajador y el concepto de salario, ¿no? Por ejemplo, antes se medía el salario con un referente, hoy se sigue manejando el mismo referente, es decir, el salario mínimo que garantiza la Constitución, pero nada más que está deformado, porque eso se hace en la estadística, se maneja el salario mínimo, pero realmente en la realidad pues los trabajadores, digamos, que están afiliados por ejemplo al Seguro Social, etcétera, que tienen prestaciones que están oficializados, pues ganan más del salario mínimo. ¿Y con qué objeto se hace eso? Pues con un objeto político,
para tener un referente que es el salario mínimo y para contener las demandas de los trabajadores. Entonces hay una serie de fenómenos que se han dado alrededor del desarrollo del sindicalismo mismo, ¿no? La clase trabajadora como tal, la tenemos que repensar de otra manera y también considerar que también hay un mito que ha manejado mucho la derecha y la burguesía sobre todo, que ya no hay trabajadores, que han ido, y que incluso hay tesis que plantean que va a desaparecer el trabajo así como lo conocimos, trabajo físico, el trabajo de producción. Se ha llegado y hay estudios de gente que se considera muy seria al hacer este tipo de análisis, y la verdad es que la clase trabajadora como tal, si se entiende a un individuo que vende su fuerza de trabajo, pues es más numerosa hoy que hace 50 o 100 años. Que no esté sindicalizada como nosotros la conocimos es otra cosa, pero realmente la clase trabajadora como tal, la que vende su fuerza de trabajo, se ha extendido mucho. Luego comentaré algunas otras cosas. Sí, gracias. Otra vez. Enrique comentó que ciertos sindicatos son víctimas de golpeteo o de ataque, y sí es verdad. Yo creo que sobre todo los sindicatos que aún siguen siendo, diría yo, democráticos, progresistas, y sobre todo que no están al servicio del gobierno. Pero a mí también me gustaría tocar el punto, no sé si ustedes crean que sea conveniente, también de la gran corrupción que existe al interior de los sindicatos, ¿no? Como a mí se me hace indignante que, por ejemplo, el salario mínimo no solamente no aumenta lo necesario para mejorar el nivel de vida de los trabajadores, cuando los líderes sindicales están multimillonarios, ¿no? Y sobre todo, aparte de la corrupción, me gustaría también que pudieran ustedes hablar de la impunidad que existe, también corrupción e impunidad al interior de los sindicatos, porque rápido, parece insultante que los líderes sindicales exhiben, ¿no? Exhiben burlonamente esa riqueza de la que se han apoderado a través o gracias a los trabajadores. No sé qué opinen, compañeros. La corrupción es uno de las causas de, como tú comentabas, Héctor, de que los dirigentes del sindicalismo se enriquezcan de manera impune y el sistema lo permita. Pero analizando un poco, el trabajador que está en la máquina, el trabajador que vende su fuerza de trabajo al capitalista, aquí en México hace irrupción en la época de Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz, que lo denominan el gran modernizador, entre comillas, convoca al capital extranjero, principalmente al inglés, al español y a otros, a los norteamericanos, y son los españoles los que se apropian de la industria textil. Pero no hay sindicatos, hay organizaciones tipo mutualista. En esas etapas surge el mutualismo como una fuerza para organizar a los trabajadores, y es el magonismo, que en esas épocas se ve muy activo, el que tiene una participación directa con este tipo de sindicatos. Es las ideas anarcosindicalistas las que predominan en México, y el primer gran sindicato que o pareciera sindicato es la Casa del Obrero Mundial, y la Casa del Obrero Mundial hace la primera huelga en México, la primera huelga contra el gobierno de Victoriano Huerta, y obviamente los manda a la persecución, los reprime brutalmente y tiene que replegarse. Pero ¿quién utiliza principalmente a la Casa del Obrero Mundial? Carranza, que él veía a México como un país que se iba a desarrollar dentro del capitalismo, y hace la alianza entre la Casa del Obrero Mundial
y hacen brigadas para combatir a Zapata y a Villa. Pero el primer gran sindicato es la CROM. Ya después de la Revolución Mexicana es la CROM, con Morones. Y Morones es parte del gabinete, es un sindicato de Estado, no es un sindicato libertario. Está, por ejemplo, los sindicatos anarquistas que predominan en muchas partes y que fluyen como hongos en todo el país, pero el oficialismo se encuentra en la CROM, y la CROM es la que controla a la mayor parte de trabajadores. En esa época el trabajo informal era mínimo, había más trabajo en ese aspecto, y lo que predominaba era la cuestión rural, en la cuestión de trabajar. Pero dentro de este sindicalismo, con Morones de parte de primero de Obregón, después con Calles, surge y va planeándose por parte del Estado y de Lázaro Cárdenas un nuevo sindicato, donde hay una combinación de los comunistas, los socialistas como Lombardo Toledano y dirigentes que chocaron con la CROM, que es el grupo que se llama Los Cinco Lobitos. Entonces, en México el sindicalismo más fuerte que ha existido ha sido la CTM. Pero así como creció, así como se multiplicó su presencia en todo el país, fue muriendo. Y hoy la CTM es una caricatura de lo que fue Fidel Velázquez, cuando estuvo en la dirigencia, y hoy en día la CTM está a punto de fenecer. Regresamos en unos cuantos segundos con este tema que de verdad es importante. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano, que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana, presentar artesanía de artesanos mexicanos, como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla, ¿no? De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor García y vamos a darles un pequeño recorrido acerca de lo que es Agogó. Tenemos una carta muy fresca en comida con platillos tales como el sushi, alitas, pastas, hamburguesas. También contamos con una amplia variedad de mezcales y también preparamos un par de cócteles con estos. Por ejemplo, morir en Oaxaca y vivir en Oaxaca. Dentro de nuestra coctelería tenemos tragos de la casa y también contamos con coffee shop. Así que amigos, los esperamos aquí en los siguientes horarios que aparecen en pantalla. Y recuerden, 3 Oriente 202, Centro Histórico Puebla.
en este programa donde hay puntos de vista diferentes, que es lo que tiene que ser. No debe haber uniformidad. Y tú vas a dar su punto de vista del compañero Enrique Hernández. Mira, de hecho, no hay que olvidar que la gran oleada de sindicatos, de conformación de sindicatos, se debe sobre todo a una ola de compañeros, de gente con ideas comunistas que se impulsaron o que impulsaron y que se metieron a la fábrica a crear esos cuerpos o esas instituciones sindicales. ¿Por qué? Porque yo recuerdo una frase, si no me recuerdo, de Lenin, que decía que los sindicatos eran una especie de escuela, o mejor dicho, las fábricas eran una especie de escuela del proletariado. Y eso pues empuja a estas gentes a entrar y a organizar. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla, aunque a mí no me tocó, como el Partido Comunista fue el que organizó los sindicatos, y porque tenía una idea claramente de defensa de los trabajadores. Y aquí hay otra cosa muy importante. En el espacio que nos dimos hace un momento, estábamos comentando qué pasa con los sindicatos. De hecho, ya Héctor nos hizo una pregunta: ¿qué pasa con la corrupción? En primer lugar, creo que Manuel ya lo dijo en alguna ocasión, la corrupción es universal, pero ¿cómo se da esa corrupción y cómo afecta a los sindicatos? Aquí yo decía hace un momento que los sindicatos de a mitad del siglo XX, cuando empezaron a crecer, a salir la CTM, la CROM, etcétera, etcétera, iban con una idea de clase, con una idea de trabajadores, de defender la clase trabajadora. Y de repente, de un tiempo, empezamos a ver que los dirigentes empiezan a tener, no sé si desviación, a lo mejor solamente se quedan ahí parados y dejan que la historia los rebase, y se empiezan a esquilosar, lo que le pasa a la CTM, por ejemplo, ¿no? O a la CROM, o a la CROC, que de repente de muy luchadores sociales, muy luchadores sindicalistas, se van olvidando y se comprometen a trabajar con los gobiernos que les toca en turno, así como decías, Adolfo, obreros apoyando a Carranza, y no solamente a Carranza, sino en otras ocasiones observamos, incluso yo recuerdo cuando era niño, por allá de la secundaria, cómo me llevaban a vitorear a este señor Luis Echeverría, y digo, caray, qué ondas, ¿no? Ya no tenemos en la actualidad no tenemos una idea de clase ya, los trabajadores. Consideramos que somos trabajadores, sí, pero aspiramos, y aquí viene una cuestión que me parece que es importante, la cuestión ideológica, que nos plantean como algo que tenemos que alcanzar los trabajadores, un estatus que no lo es, un estatus que representa a la clase burguesa, no a los trabajadores, ¿no? Yo diría que hay varios, pero entre los que yo concluyo es la ideología, la corrupción, la forma en cómo atacan a los sindicatos y cómo estos van abandonando su lucha. Bueno, a mí me gustaría plantear también otro fenómeno que ha incidido en esto de lo que podríamos llamar, entre comillas, pues atraso del sindicalismo o venida menos del sindicalismo. Yo digo que tenemos que repensar este concepto y cómo lo podemos actualizar. Al fin y al cabo, lo que importa es la lucha de la clase trabajadora como tal. Efectivamente, el sindicato es el espacio donde el trabajador reclama sus demandas y sus derechos directamente, sus reivindicaciones, sus prestaciones, pero esa es una limitante también, porque la lucha está fuera del sindicalismo, es decir, que está con la sociedad, está con el pueblo en general, y el pueblo en general y la gran mayoría somos trabajadores. Ese sería un punto. Ahora, yo quisiera mencionar esto porque para que vean ustedes y la gente que nos está escuchando cómo se maneja ideológicamente muchas cuestiones. Si ustedes tienen la
curiosidad de revisar la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, que es donde están plasmadas todos los derechos del trabajador, en fin, en la introducción es decir, en el texto que contiene la Ley Federal del Trabajo, parece ser que hasta los años 60 o 70 venía una especie de exposición de motivos o análisis filosófico de por qué se había promulgado esa ley. Esa ley la manejó el licenciado Trueba Urbina, fue uno de los creadores de la Ley Federal del Trabajo. Y en ese análisis filosófico concluye, para no decir todo lo que dice y cómo analiza el papel histórico de la clase trabajadora, qué cosa es el trabajador, y el objetivo que se trazaba, al menos en la ley, que es una cuestión a discutir, decía que el objetivo era acabar con la explotación del hombre por el hombre. Quien tenga la curiosidad de verlo, lo verá. Pero hoy, en ese texto ya no aparece esa parte, ya la mutilaron. Es decir, han ido barriendo, han ido segregando todo aquello que pueda influir en el pensamiento de los trabajadores. Pero hablemos de la clase trabajadora actual. ¿Qué es lo que ha sucedido? Miren, un ejemplo claro es lo que pasó en Japón. En Japón, los trabajadores, cuando hacían una huelga, y aquí tendríamos que hablar de la huelga también, si es un instrumento de lucha válido todavía, y cómo conceptuamos la huelga, eso es lo que tenemos que plantear, eso es lo que tenemos que hablar, si son efectivas las huelgas o no, si hoy, como dice la burguesía, lo que quiere el trabajador es cuidar su trabajo y tener su trabajo, en cierta manera tiene razón, en cierta manera, pero bueno, es meternos a explicar esto. Pero miren, por ejemplo, en Japón, cuando empieza el boom en Japón, de posguerra, recuerdan ustedes, al triunfar los Estados Unidos, ellos, incluso los norteamericanos, imponen la Constitución, dictan la Constitución, el documento por el que se va a regir toda la vida social, cultural, política, etcétera, económica de Japón. Ahí, en ese conformar a la nueva sociedad en Japón, se crea una clase trabajadora, se crea la gran industrialización y se lanza como ejemplo a Japón. En los años 70 todo el mundo hablaba de Japón y que nos debíamos de quitar ya de cuestiones ideológicas, que viéramos el progreso. ¿Cómo funcionaba esa clase trabajadora en Japón? Los trabajadores japoneses, cuando hacían una huelga, se ponían aquí una frase que decía estamos en huelga, pero se metían a trabajar. ¿Qué era eso? ¿Qué era ese nuevo fenómeno? Y entonces venían los capitalistas mexicanos a nuestros países a decirnos, miren, señores trabajadores, miren, por eso Japón progresa. Miren, esos trabajadores, en lugar de hacer huelga, se meten a trabajar, protestan, pero se meten a trabajar. Por eso han progresado. Lo que nunca nos dijeron, porque son muy perversos, es por qué hacían eso. Y es muy simple, porque el trabajador de alguna manera se había vuelto una especie de accionista dentro de la empresa. Y su ahorro se manejaba como ahorro financiero. Y al trabajador no le convenía parar la empresa, porque no solo perdía su salario, sino perdía los beneficios y los intereses de su propio ahorro, que es una parte del salario. Por eso es que no lo hacía. Por eso no hacía nada, se ponía en huelga y se ponía en huelga el trabajador y no nada más simbólicamente. Es decir, había avanzado en una nueva relación de trabajo. Y de la misma forma que eso se va modernizando, porque el mundo, por ejemplo, el mundo se vuelve financiero, fíjense una cosa. El mundo a partir de 1970 se vuelve financiero. Es decir, todos los montos de dinero, los montos de circulante, todos los sobrantes, en teoría, por ejemplo, las inversiones que vienen del extranjero,
la manejan la burguesía en teoría, en pensamiento, dice no, esto es producto del trabajo de nuestro pueblo y como nos sobró lo venimos a invertir aquí. Así lo manejan ellos, en teoría, porque es ideológico. Ahora, ese dinero financiero fue también despojando al trabajador y lo fue haciendo cada vez más dependiente de las formas de relaciones económicas, de las formas de organización social y política, de las formas administrativas técnico-crediticias, de lo que es el salario. Todo eso fue afectando la relación del trabajador con el capital. Esos son fenómenos reales, independientemente de la lucha que se dé y de la historia que tenga que ver con los trabajadores, que son movimientos políticos. No se pueden ver los movimientos exclusivamente políticos. El fracaso de la clase trabajadora, la disminución de su combatividad política, tiene que ver en que, por ejemplo, la industria textil se volvió obsoleta, ya no entró en una modernización, ya no transformó sus fuerzas productivas, y entonces empezó a disminuir el poder como clase, e incluso como clase capitalista, y se fue desviando para otras partes. Pero en fin, no me quiero extender demasiado, no sé, Sí. No. Bueno, aquí le están dando unos toques. El artículo 123 de la Constitución mexicana es el más avanzado del mundo. Ahí en un párrafo decía que el trabajador era el sujeto más fundamental de la producción, pero que además de eso estaba prohibida la explotación del hombre por el hombre. Así decía hoy, con la nueva ley laboral hecha por el capital financiero, donde hay un desprecio al obrero y al trabajador, se tiene que contratar el propio trabajador por compañías privadas, perdiendo su derecho de ir a los sindicatos, perdiendo su derecho a ir a huelga y sujeto totalmente a los mercados. Eso es bien grave. Entonces el papel del sindicalismo está perdiendo toda esa fuerza por la culpa de este nuevo sistema económico que hoy impera en toda la faz de la tierra. Regresamos en unos segundos. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano, que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana, presentar artesanía de artesanos mexicanos, como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. Pues continuamos con este ambiente Sí, mira, tú mencionaste el outsourcing, me parece que es un elemento muy importante. Efectivamente, de un tiempo para acá, la clase burguesa, la clase dirigente, junto con ellos, porque hemos de decir que y lo he de decir yo en particular, es una mafia que intenta destruir los valores de la clase trabajadora y regresar a esa etapa donde no existía ni organización de los trabajadores. Y precisamente impulsan lo que decía Manuel, la idea de que los japoneses protestan
pero no van a huelga. Cuando yo soy fui obrero en ese sentido. Y la verdad es que la huelga es un elemento muy eficaz para la defensa de nuestros derechos. Yo en lo particular diría, ¿saben qué? Todo trabajador necesita de organizarse con otros compañeros de su mismo gremio, de su mismo lugar de trabajo, para organizar y defender sus derechos. Eso es algo que es muy importante. Con esto yo diría que estoy en contra de la idea y en contra de aquellas personas que dicen que el sindicalismo, ¿para qué? Que ya no sirve. No, al contrario, me parece que es un elemento sustancial para la defensa de los derechos de los trabajadores. Obviamente habríamos que analizar, más bien no analizar, sino plantear que efectivamente no se trata nada más de una lucha gremial dentro de las fábricas, sino una lucha que sale hacia afuera, hacia la sociedad misma, que es la única forma de cómo podemos ir avanzando, ¿no? La lucha de clases. La lucha de clases, exactamente, ¿no? Para mí, yo creo que es importante, no es mucho el tiempo que nos queda, pero insisto, me parece que lo que podría yo concluir es de que a todos los que nos escuchan y que son trabajadores en general, trabajadores de todo tipo, que hacen utilizan su fuerza de trabajo y se alquilan ante un patrón es organizarse y organizar en sindicatos o en grupos que defiendan sus derechos en grupo y que estén en contacto con la sociedad para ir evolucionando. Bueno, lástima que no tengamos tiempo. Yo podría haberme ampliado un poco más con ese asunto de los trabajadores japoneses, pero ya no da tiempo. Hay que explicarlo un poco despacio y decir de qué se trata. Efectivamente, la huelga es el gran instrumento y el gran logro de la clase trabajadora, es la fuerza. Ahí radica su fuerza, su expresión. Lo que sucede es que la huelga muchas veces la burguesía la ha utilizado a su favor, porque bueno, se dan casos verdaderamente escandalosos donde hay huelgas provocadas, hay huelgas creadas, porque es una forma de negociar, de detener el trabajo. Lo que puede liberar a los trabajadores no es el sindicato per se, sino es la conciencia revolucionaria y transformadora que debe de tener la clase trabajadora, como tal, como clase, no como gremio, porque las luchas de los gremios, por muy heroicas que sean, siempre tienen sus límites y se agotan cuando hay una negociación, cuando hay un paro que ya no lo puede soportar el trabajador. Miren, las huelgas en la actualidad, ¿cómo se manejan las huelgas? Tienen dos cosas para manejarla. La burguesía las maneja a través de la corrupción que hace con el trabajador y el desgaste. Las desgasta, las corrompe y luego los trabajadores salen peleados entre sí y se pelean por la necesidad. ¿Por qué? Porque su lucha la han limitado al gremio. Los trabajadores es una clase social, la clase mayoritaria, la clase que mueve la sociedad, que mueve la economía de un país, que tiene una fuerza poderosísima, porque nada se podrá mover si la clase trabajadora no lo quiere. Eso es lo que debemos de decirle entre nosotros los trabajadores, que tenemos una fuerza, pero esa fuerza tiene que ir organizada, obviamente. Pero nada se mueve, un foco no se prende, un teléfono no suena, un carro no se mueve si los trabajadores dicen que no. Esa es su gran fuerza. Pero si esa fuerza que se ha fragmentado y se ha dividido se vuelve lucha gremial exclusivamente reivindicatoria, pues ahí se acaba, se desgasta, se pierde. No da el paso que tiene que dar, como decía Trotsky, el paso de la conciencia que crea la clase como tal, y la clase como tal se tiene que organizar y aspirar a transformar o a cambiar el poder. Sí, gracias. Yo rápido, como trabajadores que somos todos, como bien dice Manuel, yo estoy de acuerdo todavía en la existencia de los sindicatos, soy positivo al igual que Enrique, que es rescatable y puede seguir siendo todavía un instrumento de lucha, pero también creo que en muchos de los casos yo
yo creo que al sistema sindicalista le hace falta toda una refundación al sistema sindicalista para terminar con todo lo que ya hablamos, la corrupción, etcétera. Y gracias Adolfo, Manuel, gracias Enrique, gracias a mi tocayo Héctor, que nunca le damos las gracias, y es el productor y conductor, y hasta la próxima, gracias. Ya para terminar este martes rojo, recordando a Carlos Marx, él manifestaba que la única que va a liberar a la clase obrera es la propia clase obrera, y los trabajadores, los sindicatos tienen que generar su propia conciencia de clase, organizarse y transformar la sociedad. Nos vemos el próximo martes rojo. Héctor, gracias a ustedes compañeros, gracias camaradas. Gracias. Crash